a hablar acerca del miedo, acerca del dolor, paraíso que inconscientemente todos anhelamos. Todos de alguna forma tenemos ese anhelo de vivir en un paraíso porque fuimos creados por Dios para vivir, que es la adrenalina. Adrenalina es una sustancia química que se produce en el cuerpo cuando estamos en momentos de peligro. No había temor. El hombre y la mujer pueden estar con leones, con cualquier tipo de animal, con osos, con panteras, con cualquier tipo de animales, con cucarachas. Digo cucarachas porque muchas veces hay mujeres que se asustan mucho con las cucarachas. Es el pecado, como consecuencia de nuestra rebeldía. Multiplicó el dolor en la mujer para tener hijos. Antes de la caída, pues la mujer podía tener hijos y seguramente tenía algo de dolor, pero un dolor muy manejable, muy leve. Pero a raíz del pecado, a raíz de la rebeldía, a raíz de la caída, Dios multiplica ese dolor en la mujer. En nuestra vida se manifiesta como sentimientos de tristeza, por ejemplo, sentimientos de ansiedad, la ira, la rabia. ¿Por qué nos da rabia? ¿Por qué nos ponemos bravos? ¿Por qué gritamos? ¿Por qué reaccionamos así? Porque hay dolor, porque hay seres agresivos. Por eso los seres humanos somos agresivos. Estamos siempre a la defensiva, estamos siempre defendiéndonos, estamos siempre pensando que vamos a ser atacados, nosotros venimos con temores, o pudiéramos decir fortalezas que se van arraigando en nuestros corazones desde pequeños, incluso desde el vientre de nuestra madre. Si nosotros estamos en el vientre de nuestra madre como bebés y nuestras madres sufren momentos de dolor, momentos de pánico, de miedos fuertes, necesitamos conocer el amor verdadero, el amor de Dios. Por eso en el amor no hay temor, y el perfecto amor echa fuera el temor, porque dice el Señor, el temor, no temor. Por eso Jesús, Dios es el amor, Él es la vida, Él es la paz, Él es el gozo, Él es vida abundante en nosotros, Él es vida en el orden del reino. En Él encontramos paz, seguridad, armonía. En Él vivimos el verdadero amor, y a eso fuimos llamados nosotros como pueblo de Dios. No vivir una vida. Qué promesa tan hermosa saber que Dios está no solamente con nosotros, sino está dentro de nosotros, vive en nosotros, habita en nosotros, se ha hecho uno con nosotros. Y entonces dice el Señor: no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Por eso el único enemigo que tenemos se llama el diablo, y Dios nos ha dado armas para pelear contra él, para vencerlo. Dice la palabra de Dios que ahora nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque Él nos ha dado las armas, nos ha dado la fe. Vamos a comenzar este mensaje leyendo una escritura en Génesis capítulo 3, versículo 8 y 10, un versículo que citamos mucho porque es muy importante, es como el fundamento de muchos misterios, de muchas revelaciones que se complementan y desarrollan a través de toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis. Dice así Génesis capítulo 3, versículo 8, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo
porque estaba desnudo y me escondí. Hoy el Señor nos va a hablar acerca del miedo, acerca del dolor. Y este es un aspecto que tiene muchas implicaciones en nuestra vida espiritual. Primero, tenemos que darnos cuenta que cuando el hombre y la mujer se rebelan contra Dios, cuando caen, cuando pecan, cuando se independizan de Dios, la primera emoción que ellos sintieron fue el miedo. Cuando ellos estaban en el huerto y estaban en la presencia de Dios, no habían pecado, dependían de Dios, confiaban en Dios, hacían la voluntad de Dios. Cuando estaban en ese entorno, en ese medio, en esas circunstancias, Adán y Eva no tenían problemas de miedos, de temores, porque ellos estaban confiando completamente en Dios y ellos no había entrado en el corazón de ellos rebelión, rebeldía, independencia, pecado. Por lo tanto, no había temor en ellos. En el huerto por eso muchos lo presentan como un paraíso, como el paraíso terrenal, como un lugar de armonía, un lugar precioso, paraíso que inconscientemente todos anhelamos. Todos de alguna forma tenemos ese anhelo de vivir en un paraíso porque fuimos creados por Dios para vivir en un paraíso. Sin embargo, debido a nuestra independencia, debido a nuestra rebeldía, a que queremos actuar independientes de Dios y no depender completamente de Él, debido a eso, pues entró en el hombre y la mujer esa emoción tan destructiva como el miedo. Por eso vimos en Génesis que la palabra nos dice que tuvieron miedo y se escondían, porque sabían que estaban separados de Dios. Este temor trajo destrucción, trajo maldición, trajo muerte, tanto al ser humano como a la misma naturaleza, a la misma creación. Por eso, cuando hablamos de temor, si miramos la parte de la ciencia, pues nos damos cuenta que el temor se produce por una hormona, que muchos lo llaman la hormona del miedo, que es la adrenalina. La adrenalina es una sustancia química que se produce en el cuerpo cuando estamos en momentos de peligro. Es algo que Dios diseñó en nosotros, en nuestro organismo, para que en caso de una emergencia o un momento de riesgo, de que nuestra vida peligre o algo, se produce esa hormona. Y esa hormona, que es producida por las glándulas suprarrenales, se libera por una hormona, se libera en respuesta a estímulos externos, como el miedo, cuando estamos amenazados o tenemos riesgos, situaciones difíciles. Y esa hormona lo que hace es producir que nuestro ritmo cardíaco se acelere, nuestra respiración se acelera, aún la presión arterial se sube, y todo eso sucede con el fin de que nuestros organismos, nuestros cuerpos estén más dispuestos a reaccionar, a luchar, a huir, a salir corriendo, a tener fuerzas donde no las tenemos. Todo esto es parte del diseño de Dios, y por eso Dios nos creó, dio este mecanismo de autodefensa para que ante estímulos externos, cosas de afuera, nosotros podamos defendernos de cierta manera. Sin embargo, cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, recordemos que Dios le dijo a Adán que le pusiera nombres a todos los animales. En el paraíso los animales eran amigos, no había temor. El hombre y la mujer pueden estar con leones, con cualquier tipo de animal, con osos, con
panteras, con cualquier tipo de animales, con cucarachas. Digo cucarachas porque muchas veces hay mujeres que se asustan mucho con las cucarachas, les da miedo. Hormigas, todo tipo de animales, y eran una armonía, era un paraíso, era algo agradable, era algo amigable. Por lo tanto, aún la misma naturaleza, la misma tierra era amigable, era fácil, todo se producía, era un paraíso, era todo fértil, todo se daba naturalmente, todo era hermoso y todo era fácil. Y por eso pues cuando el hombre cae, se alborota, si pudiéramos decir, se activa, se acciona esa hormona, la adrenalina, empieza a fluir de una manera anormal, diríamos, que produce en el ser humano esa emoción del miedo. Y eso en Génesis, si vamos a Génesis capítulo 3, el versículo 15, Génesis 3:15, miremos cómo Dios, cuando el hombre cae, Dios dice, le dijo al varón, le dijo, y a la mujer, le dijo, y pondré enemistad entre ti y a la mujer. Le dijo a la serpiente. Aquí en el huerto habían tres personajes fundamentales: el hombre, la mujer y la serpiente. Entonces Dios le estaba hablando a la serpiente y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vemos cómo Dios, a raíz del pecado, multiplica el dolor en nosotros como consecuencia del pecado, como consecuencia de nuestra rebeldía. Multiplicó el dolor en la mujer para tener hijos. Antes de la caída, pues la mujer podía tener hijos y seguramente tenía algo de dolor, pero un dolor muy manejable, muy leve. Pero a raíz del pecado, a raíz de la rebeldía, a raíz de la caída, Dios multiplica ese dolor en la mujer. Dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, y con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido. Pero también le dice al hombre que con dolor el varón va a comer de la tierra. O sea que miremos cómo el dolor en sí es una emoción que se magnifica, que se produce, se expande en el ser humano como una consecuencia de nuestro pecado, como una consecuencia de nuestra caída. Por eso es muy importante que nos demos cuenta que el dolor es además aliado o compañero del temor. El dolor y el temor van unidos. Fíjate, cuando Adán peca y Eva se rebelan, tuvieron miedo, y al mismo tiempo el miedo produce dolor, nos duele. ¿Quién no tiene miedo al sufrimiento físico? Por ejemplo, nadie quiere tener dolores, sufrir físicamente con dolores. Siempre, de hecho, le tememos a eso, no queremos tener sufrimientos físicos. Por eso nuestra tendencia humana natural es hacer todo lo posible por evitar los dolores, ¿cierto? Y hoy en día la ciencia nos ofrece muchas opciones, medicinas y cosas para que no suframos dolores, porque no queremos sufrir dolor. Pero las características
hay un temor al dolor. Todos tenemos un miedo al dolor. Y hay un temor y ese temor al dolor produce en nosotros ansiedad. Entonces somos personas ansiosas, personas temerosas, personas que vivimos con ese miedo consciente o inconscientemente. En realidad se convirtió en un miedo irracional y extremo, irracional extremo ante personas, ante cosas, ante circunstancias. Siempre vivimos los seres humanos pecadores, caídos, vivimos con cierto nivel de miedo, de temor dentro de nosotros. Esa es nuestra condición normal, pudiéramos decir natural, como raza humana caída, raza humana rebelde, raza humana pecadora. Somos por naturaleza temerosos, consciente o inconscientemente. Hay dos tipos de dolores. Está el dolor físico, que es el dolor de nuestro cuerpo cuando nos golpeamos o cuando tenemos un problema físico. Sentimos dolor y ese dolor no lo queremos. Pero es un dolor que hoy con la ciencia tal vez hay formas de hasta cierto punto evitarlo o suprimirlo a través de la medicina, digámoslo así, o las ciencias naturales. Pero existe el dolor emocional o espiritual, que es un dolor que la ciencia no tiene medicina. O sea, hasta cierto punto no la tiene. Y es el dolor que más daño nos hace. Y fíjate cómo Dios dice que entró maldición a nosotros, entró maldición a la tierra. Y de esa maldición es el dolor mismo. El temor y el dolor trajeron maldición a nosotros. Y maldice nuestra vida, destruye nuestra vida, nos mata, nos destruye la raza humana. Y por eso vemos una humanidad destruida como la que vemos. La historia de la humanidad ha sido una horrible, terrible, de guerras, muerte, envidia, destrucción, separaciones, todo tipo de cosas terribles. Y todo eso sucede por causa del dolor y el temor que entró en nosotros como consecuencia de nuestro pecado. El dolor emocional en nuestra vida se manifiesta como sentimientos de tristeza, por ejemplo, sentimientos de ansiedad, la ira, la rabia. ¿Por qué nos da rabia? ¿Por qué nos ponemos bravos? ¿Por qué gritamos? ¿Por qué reaccionamos así? Porque hay dolor, porque hay temor. Entonces, todas estas emociones negativas, digámoslo así, afectan nuestro bienestar mental, psicológico, físico. Todo nuestro ser es afectado por todas estas emociones que son destructivas en nosotros y que fluyen y operan constantemente en nuestra vida. De hecho, el dolor y el temor nos convierten en seres agresivos. Por eso los seres humanos somos agresivos. Estamos siempre a la defensiva, estamos siempre defendiéndonos, estamos siempre pensando que vamos a ser atacados, nos van a hacer daño. Tenemos desconfianza de las personas, tenemos desconfianza de las circunstancias, tenemos desconfianza de todo, y por eso vivimos ansiosos, porque somos personas llenas de temor, consciente o inconscientemente. De hecho, lo mismo sucedió en los animales. Los animales, recuerdo, en el paraíso no eran temerosos, por eso eran amigables con el ser humano. No había violencia, no había agresividad. Pero cuando viene la caída, cae maldición sobre nosotros y cae maldición vamos a ver, incluso después del diluvio, en Génesis 9:2, vemos cómo después del diluvio, antes del diluvio, fíjate cómo Noé y su familia pudieron entrar todos los animales al arca y eran amigables, no había problema, no había agresiones, no había agresividad, no habían peligros. Pero después de que anclaron en tierra firme, fue cuando Dios por primera vez le da al hombre permiso para matar y comer animales. Hasta ese momento el ser humano vivía de la naturaleza, de las frutas, de los vegetales, de las cosas que producía la tierra. Pero a raíz del diluvio, como todo se inundó, todo pereció, todo quedó destruido, digámoslo así. Cuando el arca reposa en el monte y salen Noé y su familia
con los animales, lo único que tenían para comer eran animales. Y Dios le dice, ahora sí come y mata y come, perdón. Pero también ahí dice Génesis 9:2, dice que Dios puso miedo en los animales y puso miedo en el hombre hacia los animales. O sea que el temor entró. Fíjate, parte de esa maldición, y por eso es que nosotros vemos que los animales nos atacan. Por ejemplo, ¿por qué nos ladra un perro? Cuando hay un perro en una casa y alguien se arrima, ¿cómo reacciona el perro? Ladrando. Uno dice, qué perro tan bravo, buen vigilante, qué bueno ese perro, como vigila, cumple su función. Pero en realidad lo que el perro está es muerto del susto. Lo que el perro está es muerto del susto porque alguien se acercó y se siente amenazado, y por eso el perro ladra. Por eso los animales nos atacan no porque es una cualidad de ellos, sino porque ellos son temerosos y ellos se sienten amenazados ante la presencia del ser humano, y por esa razón, por causa del miedo, son agresivos. Y por eso hay animales que son inofensivos, pero los seres humanos también le tenemos temor a los animales. Hay animales inofensivos, por ejemplo, decía una cucaracha, pues a mí me parece un animal inofensivo, pero de pronto hay mujeres que ven una cucaracha y pegan un grito y salen corriendo como si hubieran visto al diablo mismo, porque le tienen temor a un insecto, a animales insignificantes, porque el temor, el miedo controla nuestras emociones, controla nuestro ser, y lo peor es que ese temor, esa emoción trae destrucción a nosotros. Porque afecta a nuestro cuerpo, afecta a nuestra mente, afecta a nuestro cerebro, y afecta la forma, y todo eso es como si fuera un virus que entra a nuestra cabeza, el temor, y eso distorsiona todo lo que percibimos, distorsiona todo lo que escuchamos, distorsiona nuestro mundo exterior, y por eso afecta toda la manera como nosotros experimentamos y procesamos la información que viene desde nuestro exterior de una manera distorsionada. Por eso tú ves que a veces tú le dices a una persona, mira, ¿cómo amaneciste? Ya estás pensando que amanecí mal. No quise decir eso, pero la persona reacciona así porque está con temor, porque siente, porque hay distorsión. Por causa del temor hay distorsión de la realidad exterior. No somos objetivos, vivimos viendo, diríamos, fantasmas donde no están, percibimos cosas donde no existen, escuchamos cosas que no nos dicen, porque el temor distorsiona nuestra realidad, afecta nuestra mente, afecta nuestro organismo y nos enferma y produce el estrés crónico, produce depresión en algunos, produce agresividad en otros, y esto hace que el cerebro cambia todo nuestro funcionamiento natural. O sea, somos personas enfermas. En conclusión, somos personas enfermas. Los seres humanos estamos enfermos, y la enfermedad surge en nosotros por causa del temor, por causa del dolor, por causa del miedo al dolor, y ese miedo nos ha enfermado y nos destruye y nos está matando, y por eso entró muerte en la raza humana, porque el ser humano se llenó de miedo porque nos separamos de Dios, y vuelvo al comienzo, cuando Adán y Eva estaban en el huerto, en el paraíso, y estaban en la voluntad de Dios, dependían de Dios, confiaban en Dios, se relacionaban con Dios, ellos no tenían temor, vivían felices, era un paraíso, ¿cierto? Pero no es sino que nosotros le demos un lugarcito a la independencia, a no depender de Dios, a no estar en la voluntad de Dios. Inmediatamente el miedo va a entrar en nosotros, de hecho está en nosotros, y por eso se produce esos comportamientos patológicos en el ser humano, y por eso el ser humano ha desarrollado ciencias como la psiquiatría, la psicología, todas esas ciencias de la mente y del comportamiento humano, con el propósito de buscar humanamente soluciones a todos estos problemas. Y la medicina, las pastillas para la ansiedad, las pastillas para la depresión, las pastillas para los nervios, las pastillas para los dolores, las pastillas para
la gente ya no puede dormir porque el temor nos embarga, la mente da vueltas, y ese temor muchas veces es inconsciente, no somos conscientes. Hay temores enraizados en nosotros que muchas veces ni tomamos conciencia que existe. Por ejemplo, si alguien un día montando bicicleta, digo montando bicicleta porque, o bueno, hagamos otro ejemplo. Si alguien montando el caballo, un día el caballo lo estropea y se cae y se golpea y se fractura, tal vez esa persona después de ese accidente inconscientemente o conscientemente genera un pánico hacia los caballos, y tal vez esa persona ya no quiere volver a saber de caballos y nunca más se vuelve a subir un caballo porque inmediatamente ese espíritu de temor inunda a esa persona, enraiza a esa persona y ya produce en esa persona reacciones inconscientes o conscientes manejadas por el temor. Y por eso le dicen: ven, vamos a montar a caballo. No, yo no, monten ustedes, yo no me monto en un caballo. Y por eso el temor muchas veces nos vuelve pasivo, nos vuelve, no actuamos, no podemos hacer las cosas, nos volvemos inactivos o nos volvemos agresivos. Por ejemplo, es muy importante que nos demos cuenta que nosotros venimos con temores, o pudiéramos decir fortalezas, que se van arraigando en nuestros corazones desde pequeños, incluso desde el vientre de nuestra madre. Si nosotros estamos en el vientre de nuestra madre como bebés y nuestras madres sufren momentos de dolor, momentos de pánico, de miedos fuertes, esos temores, esos dolores afectan al bebé desde el vientre de la madre y van creando en nosotros fortalezas, y eso va formando el carácter que nosotros llegamos a ser humanamente. Luego nacemos y desde pequeño vamos teniendo experiencias diferentes. Por ejemplo, algo muy común, que a veces hay niñas que son abusadas de pequeña por personas mayores, y ese abuso ha producido en esas personas un temor muy fuerte que queda arraigado en los corazones de esas personas, en su consciente e inconsciente. Y todas esas cosas, todas esas experiencias fuertes que vamos teniendo desde nuestra niñez hasta llegar a ser adultos, van formando lo que es en nosotros el carácter. Y por eso vemos que hay personas más agresivas que otras, hay personas que viven a la defensiva, otras personas que son muy aisladas, que les da temor relacionarse con la gente, hay personas que se vuelven compulsivas en el trabajo y uno dice: es que yo quiero estar todo el día trabajando y ocupados, pero no saben por qué. Pero todos esos comportamientos, hay personas, por ejemplo, gran parte de los vicios y las adicciones y las dependencias que se van generando en nosotros son una consecuencia de temores que están arraigados en nuestro corazón desde pequeños o desde ciertas edades, y que están ahí, que están produciendo en nosotros vacíos, están produciendo miedo, están produciendo dolor, están produciendo temor, y por lo tanto todo eso afecta nuestro carácter y forma un carácter dañado, un carácter pecador, un carácter pues del hombre, que es el hombre, el ser humano que vemos hoy, que somos hoy. Por eso no podemos esperar en la humanidad nada bueno, no podemos esperar sino cosas malas, no podemos esperar sino guerras, enemistades, envidias, celos, acusaciones, murmuración, ofensas, todas esas cosas que operan aislamiento, depresión, ansiedades, estrés, todas esas cosas, enfermedades, todas esas cosas son un producto de miedos, hermano. Y eso es lo que el Señor me mostraba en estos días meditando sobre otro tema, porque inicialmente pues tenía la intención de traer hoy una palabra acerca de la edificación de la iglesia, como una continuación del mensaje anterior del domingo pasado. Sin embargo, meditando en eso, el Señor me mostraba que la iglesia no puede ser edificada. Nosotros como creyentes no podemos ser edificados hasta que no seamos sanados,
hasta que no seamos libertados. Por eso, y el Señor me mostraba que los cristianos estamos enfermos y muchas veces queremos servir a Dios, queremos estar bien con Dios y no podemos por causa de nuestra enfermedad que hay en nuestro corazón. Y el origen de esta enfermedad es el origen, está en el temor, en el miedo, muchas veces oculto en nosotros, arraigado en nosotros, y por eso nosotros pues tenemos que tomar conciencia de eso. Dios me mostraba que como pueblo de Dios, Dios nos quiere libertar, nos quiere sanar. Por eso hay dos caminos para este problema. Está el camino que nos ofrece el mundo. El mundo te está diciendo, te está dando muchas opciones para que enfrentes los miedos y los temores y los dolores. Por ejemplo, el mundo te está diciendo: no te dejes, defiéndete. ¿Qué es lo que hacemos a veces los padres equivocadamente con nuestros hijos? Cuando nuestros hijos vienen a nosotros pequeños y nos dicen: es que hay un niño que me está molestando y que me ofende y que se burla de mí, y normalmente los padres le decimos: pues no seas tonto, no te dejes, defiéndete, y si es necesario pégale. O sea, porque ¿ves? Una reacción de los temores nos llevan, y muchas veces nosotros en nuestra ignorancia, porque no tenemos el entendimiento espiritual, no tenemos la revelación espiritual, en nuestra ignorancia, pues aún aconsejamos a nuestros hijos a activar más esos espíritus de temor en sus vidas, y por lo tanto por eso nos volvemos agresivos. Los niños son agresivos, pelean. Por ejemplo, mi mamá me dice que cuando yo era pequeñito tenía problemas con la enfermera, que a veces le decían no va a trabajar más y no querían no querían cuidarme, porque mi mamá me mandaba al parque con las enfermeras, las niñeras. ¿Y qué pasaba? Que cuando yo estaba en el parque, yo no me acuerdo de eso, pero eso es lo que me dice, yo estaba en el parque y a otro niño cogía, apenas veía un niño cogía y le pegaba un puño y lo tiraba al suelo, y entonces las niñeras terminaban peleando con las otras niñeras y había problemas, y porque yo no sé de dónde venía esa agresión mía. Seguramente de un temor oculto, de un temor que se formó en algún momento en mi vida que yo desconozco, pero eso producía en mí esa agresividad. El temor produce agresividad, o el temor produce inactividad. Muchas veces nosotros decimos: yo quisiera tomar cierta decisión, pero no puedo. Y no sé por qué no puedo, pero no puedo. Hay algo que no me deja tomar ciertas decisiones. Y ese no sé es casualmente temores que están arraigados en nuestro corazón, que están ahí operando en nuestras vidas y que nos están llevando a no poder actuar. Por eso, cuando una persona se encuentra ante un miedo muy fuerte, ante un ataque, hay dos formas de reaccionar. Una es salir corriendo, otra es ser agresivo, otra es no actuar, se quedan paralizadas. Hay mujeres que ante el miedo se paralizan. Digo, hay hombres de pronto también, pero generalmente más las mujeres. Pero reaccionamos de diferentes formas, porque y ese es el carácter humano. Y por eso la ciencia, el mundo nos está diciendo: mira, el mundo nos ofrece alternativas. Distráete para que el temor no te controle. Busca distracciones. El mundo te ofrece placeres. Por ejemplo, cuando tenemos miedo, tenemos ansiedades, tenemos estrés, el mundo te dice: mira, en el placer tú encuentras descanso. Entonces buscamos diferentes formas de placer en la vida. Algunos les dicen trabajando. Por eso hay personas que trabajan todo el día y no paran de trabajar y no quieren ni siquiera casi ni llegar a su casa. Yo era uno de esos. Yo lo digo porque yo era uno de esos. Cuando estaba en el mundo trabajaba, y a veces no tenía, pues llegaba hasta tarde en la casa de trabajaba lo más posible y no sabía por qué. Era como una necesidad de estar ocupado, de estar trabajando, pero todo eso era una consecuencia de temores que habían dentro de mí, miedos que habían dentro de mí, que me llevaban a hacer ¿cómo se dice ese nombre? Como
pues adictos al trabajo, adictos, pero no solamente es el trabajo, podemos ser adictos a los deportes, podemos ser adictos a las drogas. Hay personas que encuentran en el deporte una manera de sanar los dolores, de sanar los temores, y entonces es relajante ver partidos todo el día. Hay personas que todo el día quieren estar viendo deporte porque eso los relaja, o hay personas que todo el día quieren estar viendo películas en la televisión porque eso los relaja, o telenovelas, o qué sé yo. El mundo nos ofrece tantas fórmulas porque sabe que tenemos necesidad, porque vivimos bajo maldición, porque vivimos enfermos, porque vivimos llenos de temores, llenos de miedos, llenos de ansiedad, llenos de dolores, y por lo tanto el mundo nos ofrece aspirinas temporales. Ya vimos cómo en Génesis 9, 1 y 3 Dios puso el temor en los animales, puso el temor en nosotros, y por eso nos volvimos supremamente agresivos. Esta agresividad, este temor en nosotros trae problemas en nuestras relaciones personales, nuestras relaciones humanas. Por eso es que, por ejemplo, los seres humanos queremos casarnos, queremos hacer una vida de hogar, queremos hacer una vida de familia, pero cuando nos casamos entre pareja, ¿qué pasa? Que esas relaciones empiezan a fallar. Y empiezan a fallar, y no nos damos cuenta que el origen de los problemas matrimoniales, el origen de los problemas de las relaciones entre personas se basa en el temor, en el miedo. Entonces tenemos miedo, y el miedo y el pecado es lo que produce en nosotros agresión entre nosotros, produce ofensas y una actitud defensiva. Sentimos, primero nos casamos amándonos, pensando que es el amor de mi vida y es la persona que más me quiere, y yo soy la persona que más la quiero, y al rato pensamos que es nuestro enemigo. Al rato en los matrimonios pensamos que nuestra esposa es nuestra peor enemiga, o nuestro marido es nuestro peor enemigo, y entonces vivimos en la casa a la defensiva, y viendo a ver en qué momento me van a atacar, en qué momento me van a ofender, en qué momento me van a hacer daño, en qué momento y vemos a ver cómo nos defendemos y cómo no nos dejamos. Y por eso pues a veces el consejo es: no te dejes, y si sigue así, más bien déjalo y búscate otro, ¿no? Porque eso es lo que el mundo nos dice, porque el mundo es ignorante, el mundo no sabe que estamos enfermos, y que la solución a esta enfermedad no está en pelear, no está en la violencia, no está en la agresividad, no está en la depresión. Hay solución, Dios tiene solución para nosotros, pero si nosotros seguimos así, obviamente no podemos caminar en el diseño de Dios. Por eso lo primero que Dios hace en nosotros es venir a sanarnos. Por eso cuando Jesús comenzó su ministerio, Jesús, ¿qué dijo? Cuando fue a la sinagoga, abrió el libro, Isaías dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado ¿para qué? Para sanar, traer sanidad a los cautivos de corazón, a libertar a los cautivos de corazón, a sanar a los enfermos de corazón, a libertad. Ese es el Evangelio. El Evangelio, Jesús viene a sanarnos, a sanar nuestra enfermedad. Y muchas veces, muchas enfermedades físicas son consecuencia del temor, consecuencia del miedo. Por eso el estrés, la ansiedad produce en nosotros aún el cáncer. Muchas veces el cáncer se produce, el cáncer es una degradación de las células de nuestros cuerpos por el estrés, por la ansiedad en exceso, y eso alimenta muchas enfermedades en nuestro cuerpo. Por eso Jesús vino a darnos sanidad, tanto física como emocional y obviamente espiritual. Y por eso aún el mundo, fíjate cómo el mundo ha encontrado el antídoto, la solución y estoy hablando de la ciencia, de la psicología, la psiquiatría. Fíjate, llegó a una conclusión una vez, y la ciencia humana dice que la emoción del amor, dicen, puede reducir la percepción del dolor. ¿Te das cuenta? El amor como la seguridad pueden aliviar el dolor. Entonces es una conclusión a que la misma ciencia ha llegado. Sin embargo, Dios, quien lo sabe todo y lo sabe perfecto, dice en 1 Juan capítulo 4 versículo 18, ¿qué dice? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor
echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado el amor. Entonces fíjate cómo Dios nos está diciendo, mira, el problema de ustedes, el problema es que ustedes están bajo maldición, el problema es que ustedes viven con estrés, con ansiedades, con preocupaciones, con angustias, con depresiones, con agresividad, y todos los problemas psicológicos que ustedes tienen su origen en el pecado, tienen su origen en el temor, tienen su origen en el dolor. Por lo tanto, el Señor está diciendo, mira, el antídoto, la solución, nosotros fuimos seres humanos creados por Dios para de una manera perfecta vivir en armonía, vivir en un paraíso. Pero para eso necesitamos conocer el amor verdadero, el amor de Dios. Por eso en el amor no hay temor, y el perfecto amor echa fuera el temor, porque dice el Señor, el temor lleva en sí castigo. ¿Cuál es el castigo que produce el temor? Fíjate, el temor, obviamente, fíjate, el temor produce agresividad, el temor produce enemistades, el temor produce conflictos, el temor produce emociones destructivas, enfermedades, produce más pecado, esclavitud, vicios, adicciones, evasiones, drogas, muchas cosas que nosotros hacemos y no sabemos ni por qué las hacemos, aún muchas veces la gente llega hasta a ser delincuente por temores ocultos que están ahí, desarrollan, los llevan a ser delincuentes. Entonces fíjate cómo el temor trae castigo en nosotros, trae enfermedad. Por lo tanto no puede haber edificación. Dios no puede edificar su reino, edificar su iglesia, hasta que nosotros como pueblo de Dios no seamos sanados espiritualmente, emocionalmente, para que Dios pueda llevar a cabo la obra en nosotros y edificarnos. Porque el problema de Dios es que quiere edificar un cuerpo, quiere edificar una iglesia, y esta iglesia se edifica en el amor. Dice la palabra en Efesios, en el amor. Si no hay amor, no hay edificación, ¿ves? Entonces el amor es el que trae sanidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué nos impide hacer la voluntad de Dios? Muchas veces como cristianos escuchamos la palabra, decimos amén, sabemos que Dios quiere esto, pero venimos a la vida práctica y decimos, sí, yo sé, pero no puedo. Hay algo que no me deja, no sé por qué, pero es que yo quisiera, pero es que yo trato, pero no puedo. Y resulta que aunque trate, nunca vas a poder, hasta que no sea sano el temor, hasta que Dios no te alumbre y te muestre que hay temores ocultos dentro de ti que vienen desde la infancia, y que Dios viene, el Señor viene a sanarnos. Y la manera como Dios nos sana es dándonos su vida, su amor, porque aún dentro de nosotros humanamente tenemos temor a darnos por los demás. Tenemos temor porque decimos, si me doy por alguien, me da miedo que de pronto se aprovechen de mí, o me da miedo que al final terminen usándome, o me da miedo que me lastimen, o me da miedo que me devuelvan con cosas malas, o me da miedo porque de pronto hay injusticias. Y fíjate, por ejemplo, en estos días leí en las noticias una noticia muy triste de una, ¿cómo se dice? Influencer supuestamente famosa, turca. No sé si ustedes leyeron la noticia, una muchacha de 26 años, una mujer bien bonita. Ahí mostraron la foto, bien linda ella, joven, bonita. Era una influencer como que tenía bastantes seguidores, y resulta que turca en Estambul hace unos días, hace no sé, 4 o 5 días o 3 días, se lanzó de un edificio de apartamentos y se mató, se suicidó y dejó una nota escrita, y eso salió en la prensa, no sé si ustedes lo han leído, y dejó una nota escrita diciendo: estoy dejando saber que me suicidé porque porque me cansé de dar. Por eso les aconsejo que más bien, si quieren ser felices, sean egoístas. Imagínate, ese fue el mensaje que dejó en su suicidio. Si quieren ser felices, sean egoístas, piensen en ustedes, no piensen en los demás, céntrense en ustedes. Y wow, yo cuando leí eso me dio
tristeza, me dio pena de escuchar eso y de ver cómo esa vida Satanás terminó destruyéndola porque por el temor, fíjate, el temor y el dolor la lleva al suicidio. Hoy en día, ¿cuántos jóvenes está creciendo los índices de suicidio en la juventud de una manera alarmante? Y escuchaba un estudio que decía que el origen de esos incrementos del suicidio tienen su origen en las redes sociales. Wow, las redes sociales están llevando a los jóvenes a suicidarse. Las redes sociales, porque las redes sociales producen esas emociones de dolor, de emociones encontradas, de tristeza, de estrés, de ansiedad, de tantas cosas terribles que están llevando a los jóvenes y a las nuevas generaciones a vivir bajo más maldición y más lejos de Dios, porque entre más miedo tenemos, más nos alejamos de Dios, porque aún muchas veces hasta le tenemos miedo a Dios, como Adán, que le tuvo miedo a Dios y se escondió. Muchas veces no queremos ir delante de Dios porque aún inconscientemente puede haber un temor hacia Dios, pero no el temor que Dios quiere que tengamos, porque hay un temor santo que Dios quiere. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese temor no, ese temor es bueno, pero el temor de alejarnos, el temor de rechazar, el temor de más bien dar la espalda, es un temor destructivo. Por eso dice el Salmo 147, capítulo 140, versículo 3, dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Fíjate, ese es el evangelio. El Señor vino para que fuéramos sanos, y Él sana a los quebrantados de corazón y venda nuestras heridas. Dice, por ejemplo, ya cité esa escritura que está en Lucas capítulo 4 versículo 18, cuando Jesús comienza su ministerio y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Lucas 4, 18: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Ese es el evangelio, ese es Jesús. Por eso en Jesús, hermanos, Jesús son buenas noticias. No hay otra solución para nosotros que por fuera de Jesús. Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad. Nadie puede venir a Dios si no es por Él. Entonces en Jesús hay sanidad, en Jesús hay liberación, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Por eso Jesús, Dios es el amor, Él es la vida, Él es la paz, Él es el gozo, Él es vida abundante en nosotros, Él es vida en el orden del reino. En Él encontramos paz, seguridad, armonía. En él vivimos el verdadero amor, y a eso fuimos llamados nosotros como pueblo de Dios. No a vivir una vida como el mundo la vive. ¿Cómo podemos ser edificados en el reino de Dios si no somos sanados? Imposible. Y eso es lo que Dios me mostraba. Fíjate, por eso 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice el Señor, 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que Dios nos da cuando recibimos al Señor Jesucristo. Un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no un espíritu de temor, un espíritu de cobardía. Y por eso dice Romanos capítulo 8 versículo 15 que nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Ves? Wow. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. O sea, ese es el evangelio. Entonces, si de verdad tú has creído en Jesús, si de verdad tú has recibido al Señor Jesucristo, si de verdad tú vives, si la vida de Cristo se forma en nosotros, tenemos que ir siendo libertados de todos esos espíritus de temor, de dolor que están en nuestros corazones, que nos esclavizan, que nos matan, que nos destruyen. Y por eso es que la vida de Cristo trae transformación, trae renovación, trae para formar un nuevo carácter. Ya no el carácter del mundo, el carácter del enfermo, el esclavo, del oprimido, sino el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es el carácter de amor, el carácter de libertad, el carácter que todo lo espera, todo lo soporta, todo lo puede.
todo lo da, no busca lo suyo, no busca la contienda, sino que más bien busca la armonía, busca la unidad. Ese es el carácter de Cristo. Pero para poder tener ese carácter, el carácter que tiene que formarse en nosotros, porque si no estamos en una religión, hermanos. Si nosotros en nuestra vida cristiana llevamos años en el Evangelio y el carácter de Cristo no se está formando en nosotros, sino que seguimos siendo las personas controladas por las emociones del temor y el dolor, entonces estamos como en una religión más y no se está formando Cristo en nosotros. Dice, por ejemplo, Isaías capítulo 41 versículo 10: no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. ¿Y qué Dios es el que tenemos? Un Dios que incapaz, un Dios incompetente, un Dios que no lo puede todo. No, tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que todo lo controla, un Dios que todo lo hace. Y entonces Dios nos dice, no tengamos temor, porque Él está con nosotros. Wow, qué promesa tan hermosa saber que Dios está no solamente con nosotros, sino está dentro de nosotros, vive en nosotros, habita en nosotros, se ha hecho uno con nosotros. Y entonces dice el Señor, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Fíjate, Dios dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos ha dado promesas hermosas, poderosas, para que seamos un pueblo libre, un pueblo que pueda crecer en la expresión de Cristo, un pueblo donde Jesús se pueda formar plenamente. Por eso también dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7, dice, echando todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea, cada vez que nosotros como hijos de Dios nos experimentemos ante ciertas circunstancias en temor, en preocupación, en angustia, en ansiedades, el Señor dice, ven a mí, tráeme todo eso a mí. Tenemos que acudir a la gracia de Dios, porque Dios es un Dios real. Hermanos, eso lo hago yo a cada rato. Cada vez que yo me siento con un temor o algo que me inquieta, yo acudo al Señor y oro, Señor, porque si no, entonces ¿en qué estamos? Yo le digo, Señor, yo sé que tú eres real, yo sé que tú eres un Dios verdadero, yo sé que tú eres real. Y así es como Él se hace más real en mi vida. Cada vez que yo clamo a Él, a veces tengo que clamar varias veces hasta que yo experimento esa libertad, donde ¡pum!, se soltó ese temor, se soltó esa preocupación, se soltó esa ansiedad, y siento libertad y siento paz y siento gozo. Entonces ahí yo puedo afirmar y testificar que el Dios que servimos es un Dios real, un Dios viviente, un Dios que se glorifica, un Dios que se manifiesta a sus hijos y es poderoso para hacer de nosotros lo que Él se ha propuesto hacer. Por lo tanto, tenemos que vivir en esa fe, crecer en esa fe y en esa dependencia para poder ser personas sanas espiritualmente, emocionalmente, y para que Dios pueda cumplir el propósito para el cual nos ha llamado. Por eso a nosotros nos corresponde creerle a Él, creerle y actuar. Fíjate, muchas veces Dios nos habla y nos dice, mira, esta es mi voluntad. Mi voluntad es que te comportes así, mi voluntad es que hagas esto. Y la mayor parte de las veces no hacemos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Los temores, los dolores. El temor nos saca de la voluntad de Dios, nos impide hacer la voluntad de Dios. ¿Ve? Entonces, por eso el Señor nos dice, tienes que creerme, tienes que venir a mí, tienes que actuar en fe, tienes que actuar en fe. Mira, cuando los discípulos estaban en la barca había una tormenta y Jesús estaba durmiendo ahí en la barca con ellos, y ellos se llenaron de miedo, se llenaron de temor. Obviamente, imagínate, estaban en un momento de peligro, y Jesús se levanta y le dice, hombres de poca fe. Qué poca fe, si yo estoy aquí con ustedes, estoy en la barca, y todavía están con miedo. Fíjate, y eso nos pasa a nosotros. El Señor está en nosotros, y cuántas veces estamos con temores, con preocupaciones, con angustias, con ansiedades, con estrés, y no sabemos cómo manejar eso. Todo porque nos falta fe, nos falta creerle al Señor, nos falta ir a Él.
Mira, nosotros pensamos que las personas nos quieren hacer daño, que las personas nos atacan, que las personas nos ofenden. Por eso cuando alguien nos dice algo que nos duele, decimos, uy, me ofendió. Y cuando alguien me ofende, ¿yo qué hago? Asumo una actitud de protección por el temor. El miedo me lleva a protegerme, y por eso entonces más bien o me vuelvo agresivo y ofendo más, o me vuelvo inactivo y me deprimo y me encierro en mí mismo. Hay personas aisladas, personas que uno diría son tímidas, no les gusta estar con gente, les da miedo estar con personas, y uno dice, ¿y por qué? Si Dios nos creó para ser una familia, para ser edificados como un cuerpo, para estar en unidad, para convivir. Y para muchos cristianos es difícil eso, porque hay temores en ellos, que les da temor estar con gente, les da temor en confiar, les da temor en darse, porque tienen miedo a ser dañados. Tal vez en algún momento de su vida fueron dañados y han asumido una actitud de defensa, de protección, y por eso actúan de esa forma. Pero el Señor dice en su palabra que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que las personas no son las que nos ofenden, las personas no son las que nos atacan. Por eso nunca mires a un ser humano como tu enemigo, aunque parezca, no es tu enemigo. El enemigo se llama Satanás. Ese es tu enemigo, es el enemigo de todos nosotros, que quiere destruirte y usa a las personas para atacarte, pero no son las personas. Por eso cuando un ser humano te ataca o te ofenda, tú tienes que hacer como hizo Jesús con Pedro, su discípulo. Pedro era su discípulo, y un día Pedro le dice a Jesús que no permitas que te maten, que te crucifiquen. Y Jesús sabía que no era Pedro el que estaba hablándole, sino el Satanás usándolo a él. Por eso Jesús no se molestó con Pedro. Jesús no le dijo a Pedro, Pedro, me ofendiste, Pedro, estás equivocado, Pedro, estás mal, arrepiéntete. No, Jesús no le dijo eso, porque Jesús sabía perfectamente que no era Pedro. Pedro estaba equivocado. Pedro estaba actuando por un temor. ¿Ves? El temor lo llevó a que Satanás usara el temor para tratar de que Jesús no hiciera la voluntad de Dios. ¿Y qué hace Jesús? Reprende a Satanás en Pedro, porque nuestra lucha no es contra las personas, no son las personas nuestros enemigos. No es tu esposo tu enemigo, no es tu esposa, no son tus hijos, no son tus hermanos, no son tus compañeros de trabajo, ni tu jefe, ni tus empleados. Todos son personas caídas, personas llenas de miedos, llenas de temores. Por eso hay personas muy agresivas y hay personas muy pasivas, como que nos vamos a los extremos, y todo es una reacción al temor. Es una enfermedad que te está destruyendo. Tal vez tú sientes que eres muy macho y muy hombre porque eres agresivo y gritas duro y te pones bravo y peleas y pegas. Yo soy macho, No, tú lo que eres es un enfermo lleno de miedo, lleno de temores, lleno de enfermedad en tu corazón. Necesitas sanidad, necesitas liberación, necesitas que el Señor te sane, que el Señor te libere. Por eso el único enemigo que tenemos se llama el diablo, y Dios nos ha dado armas para pelear contra él, para vencerlo. Y dice la palabra de Dios que ahora nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque Él nos ha dado las armas, nos ha dado la fe, su palabra, sus promesas, su coraza de justicia. Nos ha dado la espada, nos ha dado el cinturón, nos ha dado todo para que el enemigo no nos haga daño. Entonces no tenemos por qué temer. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Wow! Somos un pueblo privilegiado, que tenemos al Dios creador de los cielos y la tierra con nosotros, para nosotros.
Entonces, ¿a quién tememos? ¿A quién tememos? Si estamos en Él, si estamos en Él, si estamos en Él. Ese es el Evangelio, ese es el reino de Dios. Por eso, para que Dios lleve a cabo su propósito, es necesario que haya sanidad, es necesario que haya liberación, porque Dios quiere llevarnos a vivir en su perfecta voluntad, a ser edificados en la unidad, en la unidad. El ser humano no hay unidad. En el ser humano lo que hay es división. Ni siquiera hay unidad en los matrimonios. En los matrimonios cada quien tira por su lado, cada quien vive lo suyo, su propio espacio, como se dice, porque el temor destruye los matrimonios, el temor destruye las relaciones, el temor destruye la familia, el temor destruye las comunidades y destruye el mundo. Por eso el Señor necesita llevarnos a esa perfecta unidad y edificarnos como el cuerpo de Cristo. Por eso dice Efesios 4:13, dice: hasta que todos lleguemos, Efesios 4:11, capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y al final, el versículo 16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si no hay amor, no hay nada. Y Dios es amor. Por eso hoy el Señor te invita a que encuentres el verdadero amor en Él. Él es nuestro verdadero amor. ¿Cómo yo puedo ser lleno de su amor? Necesito pasar tiempo con Él. ¿Cómo yo me enamoro de una novia y me caso? Porque estoy enamorado, porque he pasado tiempo con esa persona. Si no paso tiempo con el Señor, no me puedo enamorar. Necesitamos pasar tiempo con Jesús. Necesitamos dedicarle tiempo al Señor, dedicarle lo más posible a Él. Cuando nosotros conocemos a alguien y nos gusta, siempre queremos pasar tiempo con esa persona, porque nos gusta, somos atraídos, porque nos sentimos bien, ¿cierto? Y en la medida que pasamos más tiempo, en esa misma medida va creciendo el amor en nosotros. Dios nos atrae, el Señor nos atrae, por eso somos sus hijos, porque Él vino a nosotros. Ahora sentimos atracción hacia Él, pero muchas veces, teniendo esa atracción, no pasamos tiempo con el Señor. Y no pasamos tiempo con el Señor porque los temores y el pecado nos tienen esclavos. Y no hemos encontrado el camino de la sanidad, no hemos encontrado el camino de la salvación, no hemos encontrado el camino de la liberación. Y ese camino solo está en Cristo, en Jesús. Jesús es nuestro libertador, Jesús es nuestro sanador, Jesús es nuestro amor, Jesús es nuestra paz, Jesús es nuestro gozo. Y dice la Biblia que Él nos llamó a vivir una vida abundante, y que nuestros corazones podamos vivir por encima de las tormentas, aun cuando tengamos momentos de necesidad, momentos de aflicción. Aún en esos momentos podamos confiar en Él. La fe, crecer en la fe, depender de Él. Y si tú no tienes esa fe, si tu fe no es suficiente, dice la palabra que lo llames. Hay una línea de 800. Llámalo, clama a Él y Él te responderá. Jeremías, creo que no estoy mal, 3:33, y no estoy. Ya, marca esa línea de 800, clama a Él. Yo uso mucho esa línea de 800. Cada que estoy en momentos donde me siento preocupado, o hay angustia en mi corazón, o hay cosas que me impiden actuar en la voluntad de Dios, yo soy consciente: Señor, necesito ser liberado, necesito ser sanado.
Solo tú puedes hacerlo, Señor. Anda el Señor. Él es fiel, Él es real. Compruébalo, compruébalo. A veces Él quiere que le pidas, le ruegues. A veces Él actúa más rápido, pero a veces que Él quiere que le ruegues un poquito más. Pero persevera. Si le pides una vez y no experimentas esa gracia, sigue perseverando hasta que Él te la dé. Reclama esa victoria, así como fue Jacob el que peleó con el ángel, y hasta que no venció, no quedó tranquilo aunque quedara cojo. Vence, tú tienes la victoria, el Señor nos ha dado la victoria, pero tienes que creerle a Él, tienes que venir a Él. Él es tu sanidad, Él es tu libertador. Si no lo haces, Dios no va a poder completar la obra en tu vida. Por eso lo primero que Jesús hace cuando viene a nosotros es venir a libertarnos, venir a sanarnos. Por eso la iglesia hoy en día se encuentra estancada, porque la mayor parte de los cristianos siguen enfermos y buscan en el evangelio otras cosas que no es el verdadero Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Oh Señor, ten misericordia de todos nosotros. Señor, llévanos a discernir que ese temor, esa ansiedad, esos miedos que tenemos vienen solo del pecado, de la independencia, de nuestra separación contigo, Señor. Por eso hemos venido a ser reconciliados por medio de tu cruz, por medio de tu sacrificio. Tú nos has reconciliado, para que ahora volvamos a ese lugar del comienzo y podamos heredar ese paraíso terrenal, ese paraíso que en algún día tenemos la esperanza de vivir para siempre, en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, donde mora la justicia, el amor, la unidad, la plenitud. Para eso fuimos creados. Y porque tú nos amas, tú nos has llamado para ese destino eterno. Padre, ayúdanos a creerte, ayuda a nuestra fe. Danos que podamos activar ese espíritu de poder, de valor, de dominio propio, de amor que tú ya nos diste. Señor, tú ya nos diste todo. Nos diste tu vida. Dices en tu palabra que en ti estamos completos y que tenemos autoridad sobre todo principado y potestad y toda hueste de maldad, en el nombre de Jesús, para atar y someter bajo nuestros pies toda arma que venga en contra de tu conocimiento, de tu verdad, de tu libertad, de tu propósito. Señor, ayuda a la iglesia a ver, alumbra nuestros ojos, que podamos discernirlo, que podamos verlo y que podamos aplicarlo a nuestra vida con autoridad. Reclamamos esa fe, reclamamos esa vida. Señor, llévanos a vivir para que tu carácter sea formado en nosotros y se cumpla el propósito. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús.